Buenas tardes. Hoy vamos a continuar lo que es introducción a microcontroladores. Acuérdense que nuestra clase sigue siendo virtual, pero está para darse de forma presencial cuando nos avisen. Hoy vamos a continuar con la parte de introducción a microcontroladores y la próxima clase vamos a empezar entonces de lleno. Ahora voy a colocarles un video para entender la línea de tiempo de los microcontroladores. Le voy a explicar un poco más para que se pueda entender el video. La línea de tiempo más o menos aparece en los años 1970, donde se crean las primeras CPU, y Intel fue la que creó la primera CPU. Fueron varios años que se iniciaron los primeros modelos de procesadores, hasta que después hasta que la empresa Texas Instruments fue la que creó el primer microcontrolador, y a partir de ahí se dividió en dos caminos, teniendo una evolución más rápida en los procesadores. Los procesadores y los microcontroladores ambos tienen procesadores internos. Además de eso, los microcontroladores tienen otros periféricos internos. Les dejo el video, pueden atenderlo. Cuando ingresas a un conjunto habitacional o al trabajo, es probable que el acceso vehicular esté controlado por medio de una pluma que se abre o cierra al colocar una tarjeta en un lugar adecuado, desde el automóvil o por medio de control remoto desde el mismo vehículo. Cuando te diriges al piso de la casa, la puerta se abre automáticamente del mismo modo que se activa la iluminación de la habitación. El tanque elevado de distribución de agua a las instalaciones se abastece a través de una cisterna y sensores que detectan los niveles de presión, de modo que si el nivel de agua es bajo, automáticamente se acciona la bomba que llenará el tanque, y de la misma forma se apagará cuando el nivel sea óptimo. Por último, si la temperatura dentro de las instalaciones rebasa un valor establecido, por ejemplo, los 25 grados centígrados, se acciona el aire acondicionado hasta dejarla en 20 grados centígrados, una temperatura más agradable. Todos los dispositivos mencionados cuentan con un componente que se llama microcontrolador, el cual se encarga de ejecutar todo lo que se le indique realizar. De manera más específica, un microcontrolador es un circuito integrado que ejecuta órdenes grabadas en una memoria. Tiene bloques que realizan tareas específicas y tiene conexiones para entrada y salida de información. Remontémonos en el tiempo y visualicemos desde cuándo se han utilizado los microcontroladores. Los microcontroladores hicieron su aparición a inicios de los años 70 y su empleo se ha difundido. Por ello, cada vez aparecen más en los artículos de la vida cotidiana. En 1970, Musicom solicitó a Intel el diseño de un circuito integrado para una nueva línea de calculadoras electrónicas programables. A este circuito se le conoce como el primer microprocesador. La compañía Zillow sacó al mercado su famosa versión Z80 en 1976 y fue ampliamente usada en diversas aplicaciones a partir de la década de los 80. La compañía Motorola introdujo al mercado en 1985 el microcontrolador 68HC11, que se popularizó en la década de los 90 por sus excelentes prestaciones, es decir, funciones que incluían temporizadores contadores, convertidor analógico a digital, puertos de entrada-salida e interrupciones, entre otras. Los dos microcontroladores anteriores se programaban con lenguaje ensamblador denominado de bajo nivel, debido a que se podían controlar funciones electrónicas de los componentes del circuito, lo que lo volvía difícil de aprender y emplear. Dentro de las empresas más importantes que se dedicaron completamente al diseño y desarrollo de los microcontroladores está la empresa conocida como Microchip Technologies, fundada en 1987, la cual fabrica los conocidos con el nombre de PIC.
los microcontroladores más empleados comercialmente en el mundo. En la segunda parte de los años 90, el más popular fue el PIC-16F84A, del cual se escribieron varios libros explicando su funcionamiento y programación. La empresa Microchip Technologies cuenta con microcontroladores muy simples y económicos, desde el PIC-12F510 hasta la gama PIC-32, muy rápidos y con múltiples funciones, pasando por el DS-PIC, un microcontrolador con funcionalidad de procesamiento digital de señales. Microchip Technologies es una empresa innovadora, pues creó su propio software de programación y simulación denominado MPLAB, con su lenguaje ensamblador. La primera versión de este software fue publicada en diciembre de 1995. Debido a la dificultad de su uso y a que para el desarrollo de programas de cómputo se generalizó el empleo del lenguaje C, varias compañías desarrollaron software especializado en la programación de PICs en lenguaje C, denominados compiladores. Entre ellos el de la empresa Custom Computer Service Inc., mejor conocida como CCS. Una empresa que se dedica al diseño de microcontroladores para aplicaciones comerciales es Atmel, fundada en 1984. En 1996 introdujo los primeros microcontroladores AVR, que tenían la utilidad de contar con memoria flash, la que actualmente se emplea en las memorias USB dentro del mismo circuito integrado. Los microcontroladores AVR se hicieron populares tras ser incluidos en las tarjetas Arduino. Para facilitar el uso de los microcontroladores, apareció a principios de la década de los 90 la tarjeta de desarrollo Basic Stamp. Además de que tenía muchos elementos que facilitaban la implementación de prototipos de circuitos de control para aplicaciones diversas, esta tarjeta se podía programar con lenguaje BASIC de alto nivel, lo que simplificó su empleo. Los microcontroladores tienen una amplia historia y desarrollo evolutivo. Hoy, casi cualquier función o proceso puede ser regulado por medio de un microcontrolador. Aunque es muy amplio y variado el tipo de microcontroladores existentes, a mediados de la primera década del siglo XXI existían pocos sistemas con estos circuitos que fueran fáciles de usar y pudieran emplearse para aplicaciones diversas, y con los que se contaba eran relativamente caros. Arduino ha venido a resolver esta situación. Cuando ingresas a un conjunto habitacional o al trabajo, es probable que el acceso vehicular esté controlado por medio de una pluma que se abre o cierra al colocar una tarjeta en un lugar adecuado, desde el automóvil o por medio de control remoto desde el mismo vehículo. Cuando te diriges al piso de la casa, la puerta se abre automáticamente del mismo modo que se activa la iluminación de la habitación. El tanque elevado de distribución de agua a las instalaciones se abastece a través de una cisterna y sensores que detectan los niveles de presión, de modo que si el nivel de agua es bajo, automáticamente se acciona la bomba que llenará el tanque, y de la misma forma se apagará cuando el nivel sea óptimo. Por último, si la temperatura dentro de las instalaciones rebasa un valor establecido, por ejemplo, los 25 grados centígrados, se acciona el aire acondicionado hasta dejarla en 20 grados centígrados, una temperatura más agradable. Todos los dispositivos mencionados cuentan con un componente que se llama microcontrolador, el cual se encarga de ejecutar todo lo que se le indique realizar. De manera más específica, un microcontrolador es un circuito integrado que ejecuta órdenes grabadas en una memoria. Tiene bloques que realizan tareas específicas y tiene conexiones para entrada y salida de información. Remontémonos en el tiempo y visualicemos desde cuándo se han utilizado los microcontroladores. Los microcontroladores hicieron su aparición a inicios de los años 70 y su empleo se ha difundido. Por ello, cada vez aparecen más en los artículos de la vida cotidiana.
En 1970, Musicom solicitó a Intel el diseño de un circuito integrado para una nueva línea de calculadoras electrónicas programables. A este circuito se le conoce como el primer microprocesador. La compañía Zillow sacó al mercado su famosa versión Z80 en 1976 y fue ampliamente usada en diversas aplicaciones a partir de la década de los 80. La compañía Motorola introdujo al mercado en 1985 el microcontrolador 68HC11, que se popularizó en la década de los 90 por sus excelentes prestaciones, es decir, funciones que incluían temporizadores contadores, convertidor analógico a digital, puertos de entrada-salida e interrupciones, entre otras. Los dos microcontroladores anteriores se programaban con lenguaje ensamblador denominado de bajo nivel, debido a que se podían controlar funciones electrónicas de los componentes del circuito, lo que lo volvía difícil de aprender y emplear. Dentro de las empresas más importantes que se dedicaron completamente al diseño y desarrollo de los microcontroladores está la empresa conocida como Microchip Technologies, fundada en 1987, la cual fabrica los conocidos con el nombre de PIC, los microcontroladores más empleados comercialmente en el mundo. En la segunda parte de los años 90, el más popular fue el PIC-16F84A, del cual se escribieron varios libros explicando su funcionamiento y programación. La empresa Microchip Technologies cuenta con microcontroladores muy simples y económicos, desde el PIC-12F510 hasta la gama PIC-32, muy rápidos y con múltiples funciones, pasando por el DS-PIC, un microcontrolador con funcionalidad de procesamiento digital de señales. Microchip Technologies es una empresa innovadora, pues creó su propio software de programación y simulación denominado MPLAB, con su lenguaje ensamblador. La primera versión de este software fue publicada en diciembre de 1995. Debido a la dificultad de su uso y a que para el desarrollo de programas de cómputo se generalizó el empleo del lenguaje C, varias compañías desarrollaron software especializado en la programación de PICs en lenguaje C, denominados compiladores. Entre ellos, el de la empresa Custom Computer Service Inc., mejor conocida como CCS. Una empresa que se dedica al diseño de microcontroladores para aplicaciones comerciales es Atmel, fundada en 1984. En 1996 introdujo los primeros microcontroladores AVR, que tenían la utilidad de contar con memoria flash, la que actualmente se emplea en las memorias USB dentro del mismo circuito integrado. Los microcontroladores AVR se hicieron populares tras ser incluidos en las tarjetas Arduino. Para facilitar el uso de los microcontroladores, apareció a principios de la década de los 90 la tarjeta de desarrollo Basic Stamp. Además de que tenía muchos elementos que facilitaban la implementación de prototipos de circuitos de control para aplicaciones diversas, esta tarjeta se podía programar con lenguaje BASIC de alto nivel, lo que simplificó su empleo. Los microcontroladores tienen una amplia historia y desarrollo evolutivo. Hoy, casi cualquier función o proceso puede ser regulado por medio de un microcontrolador. Aunque es muy amplio y variado el tipo de microcontroladores existentes, a mediados de la primera década del siglo XXI existían pocos sistemas con estos circuitos que fueran fáciles de usar y pudieran emplearse para aplicaciones diversas, y con los que se contaba eran relativamente caros. Arduino ha venido a resolver esta situación. Bueno, con esto es una pequeña introducción de lo que son los microcontroladores, y eso es parte de lo que vamos a ir viendo durante el semestre. Vamos a ir viendo parte por parte. De entre ellos vamos a ver el Atmel y vamos a ir viendo también los de PIC, y también vamos a ver Arduino y algo de Raspberry Pi. Bueno, para entender qué es un microcontrolador es una computadora en un chip, es decir, es un circuito integrado que es programable, capaz de ejecutar programas grabados en su memoria. Eso es un microcontrolador. Básicamente tiene una CPU,
una memoria RAM, una memoria ROM y varios dispositivos periféricos, todos en un solo encapsulado que es este chip. Eso es un microcontrolador. Fue creado por dos ingenieros que pertenecen o que pertenecían a la empresa de Texas Instruments. Texas Instruments es una empresa que fabrica circuitos integrados y también fabrican placas de diferentes utilidades. Es una industria bastante grande. Los ingenieros Gary Bone y Michael Conrad son los que crearon el primer microcontrolador hacia más o menos los años 70, específicamente en el año 1971, y lo llamaron TMS-1000. Ese fue el primer microcontrolador. Antes de eso, Intel había creado el primer microprocesador que lo llamó 4004, y como estaba explicando en el video, una empresa japonesa que necesitaba crear unas calculadoras le solicitó a Intel para que le hagan los dispositivos para su calculadora, pero al final Intel decidió quedarse con ese proyecto ya que se había inventado o creado el primer procesador. Y así fue evolucionando raudamente los procesadores hasta que la empresa Texas Instruments colocó dentro de este TS-1000 una CPU y otros circuitos y se denomina microcontroladores. Acá es donde se bifurca los dos tipos de circuitos que se utilizan actualmente. Vamos a decir que entre la época de los 80, 90 y 2000 básicamente fue evolucionando muy pobremente los microcontroladores, pero gracias a la industrialización y automatización de casi todos los procesos, ya sea dentro de los hogares, en las casas, en las oficinas y en las industrias o en cualquier lugar de la ciudad, como en las ciudades inteligentes, los microcontroladores se han masificado en casi todos los componentes que tenemos. También están los denominados PLC, que básicamente pueden ser CPUs o pueden ser microcontroladores y tienen un funcionamiento muy parecido a los microcontroladores y se los utiliza en las industrias, son computadoras industriales. Por otro lado, los microcontroladores los tenemos desde el celular, calculadoras, televisores, aire acondicionado, etcétera, teléfonos inteligentes, etcétera. En casi todas las cosas hoy en día se lo tiene. Y hoy en día es tan fácil su utilización gracias a lo que se conoce como Arduino. Entonces el Arduino vino a masificar y a posibilitar que las personas puedan aprender de forma bastante fácil y económica el uso de microcontroladores. Sí existían antes de Arduino y después también placas especializadas, pero con un alto costo que hace que se reduzca el público que pueda aprender microcontroladores. Gracias al Arduino se masificó esto y eso vamos a ir viendo también nosotros. El primer microcontrolador tenía unas memorias EEPROM o EEPROM y básicamente estas EEPROM lo que se hacían es un borrado, o sea, se cargaban eléctricamente, se programaban eléctricamente y se borraban por ultravioleta. Acá tienen una mirilla de este es el chip y acá tienen una mirilla de vidrio y básicamente esto está tapado con una calcomanía de tal forma que no se pueda borrar su información. Con el tiempo este tipo de memorias ROM fue cambiado por memoria flash y es actualmente que casi todos los microcontroladores ya no se programan con estas memorias EEPROM o EEPROM, sino ya incluyen flash. Entonces directamente
se programan y se borran y se vuelven a programar como si fueran que ustedes cargan información o borran información desde pendrive. Entonces es bastante fácil gracias a la memoria flash. Van a darse cuenta cuando les muestre la foto, básicamente que los primeros microcontroladores tenían estas EEPROM o EEPROM y una fábrica que es la Atmel, que es la que creó la memoria flash, y la de Microchip hizo la de EEPROM, y en un primer momento mezclaba esta EEPROM con la flash, hasta que eso fue evolucionando y casi todas las, o sea, hoy en día todas las empresas que fabrican microcontroladores solo fabrican con memoria flash. Ya no se necesitan que se programen con estas EEPROM. Ejemplos de EEPROM lo van a encontrar, por ejemplo, en algunas placas de computadoras, de placa madre, o en algunas placas de tarjetas de video van a encontrar todavía estas memorias EEPROM, o en algunas placas de videojuegos lo van a encontrar. Y como lo van a encontrar, van a encontrar un chip, y acá tiene una calcomanía que dice que no tiene que despegar esa calcomanía en inglés. Entonces ahí se van a dar cuenta que es una memoria EEPROM. Las computadoras o las placas de computadoras que tienen las BIOS para arrancar el sistema operativo, que son todas EEPROM. El tipo de arquitectura de los microcontroladores son de dos tipos. El primero denominado Harvard y el otro denominado de von Neumann. Esta arquitectura de von Neumann es la de las computadoras personales, y donde básicamente tenemos una CPU y un área de memoria, y dentro de esta área de memoria se guardan los datos y también se guardan las instrucciones, y en un ciclo de ejecución se leen de la memoria los datos, y en otro ciclo se leen las informaciones de las instrucciones que se van a ejecutar dentro de la CPU. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que esto es secuencial, es decir, que se lee una parte y luego se vuelve a leer otra parte. Para aliviar ese proceso, y como el tema de los microcontroladores son un poco más lentos en su ejecución que las memorias son más lentos que las CPU normales de las computadoras, porque tienen otros procesos además de manejar el proceso mismo de la CPU, como es manejar los periféricos. Entonces se ha optado por crear otra arquitectura diferente a la de von Neumann, que se denomina Harvard. Y esta arquitectura independiza el área del programa o área de instrucciones del área de datos. Entonces son como dos memorias independientes. Y además de eso, abre dos canales independientes. Uno que comunica la CPU con la memoria de programa, y otro que comunica la memoria de datos con la CPU. Entonces aquí tienen por el gráfico que es bidireccional, es decir, que de la memoria puede extraerse hacia la CPU, y desde la CPU puede enviarse datos hacia la memoria de programa. Y la memoria de datos la misma cosa. La CPU puede extraer de esta memoria los datos, se procesan eso y luego vuelve a cargar las modificaciones o los cálculos que se hacen. Este tipo de arquitectura es la más utilizada dentro de los microcontroladores. No obstante, también hay versiones que manejan esta arquitectura de von Neumann, pero es más común que se maneje esta arquitectura Harvard. Son los dos tipos de arquitecturas que utilizan los microcontroladores en cuanto a la CPU y el manejo de estas memorias.
Bueno, esa revolución que se dio con dos tipos de empresas que son las empresas pioneras actualmente. La primera empresa y la empresa más grande se denomina Microchip y lanzó su modelo PIC16 X84 con la memoria programable EEPROM, justo la que le estaba indicando acá. Entonces, aquí Microchip, esta empresa es la que lanza esta memoria EEPROM. Esa es la que lanza esa memoria EEPROM y lo carga en su modelo PIC16 X84. Años más tarde, muy poco tiempo, la empresa Atmel revoluciona todo el mundo, y revoluciona todo el mundo y todas las características de los microcontroladores, agregándole esta memoria flash a sus procesadores. Y esto es lo que en realidad le dio esa fuerza para que se puedan programar los microcontroladores, así como programamos las computadoras, ya que son como memorias USB que en realidad podemos grabar y borrar al mismo tiempo. Entonces, la empresa Atmel lanza su microcontrolador con memoria programable flash y aquí revoluciona la tecnología de los microcontroladores. Prontamente las otras empresas dejan de usar esta memoria EEPROM o la PROM y utilizan las memorias flash hasta nuestros días. Entonces se deja de usar este tipo de chips y se utilizan los que tienen memoria flash. Bueno, y aquí tenemos a grandes rasgos toda la arquitectura en este gráfico de los microcontroladores. Vamos a ir viendo paso por paso y en la próxima clase voy a hacer otra vez énfasis en esto y vamos a ir viendo más cosas al respecto. Hoy voy a hacer una pincelada y para que se pueda entender bien, la próxima clase vuelvo a mencionar esto mismo. Bueno, esta es una arquitectura típica de un microcontrolador y vamos a suponer que esta es una arquitectura base de lo que es el PIC de Microchip y vamos a ir viendo sus partes principales y los voy a hacer recordar la próxima clase para poder ir entendiendo más. Todos sabemos que un microcontrolador tiene una CPU interna, que es esta que está acá, entonces tiene una unidad aritmética lógica que es igual a todas las computadoras. En este caso, acá dice 35 instrucciones en ensamblador, es decir, que tiene 35 instrucciones que se pueden ejecutar, 35 comandos o 35 sentencias que puede utilizarse en esta CPU en lenguaje ensamblador. Entonces tiene una CPU, maneja interrupciones. Esto viene a ser lo mismo que manejan las computadoras. Las computadoras tienen los vectores de interrupción de tal forma que ejecuta un proceso y en algún momento ocurre un evento. Entonces para la ejecución normal y se ejecuta la rutina que atiende algún evento. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo sencillo. Se está ejecutando sentencias que están leyendo información de un sensor de temperatura. Estamos leyendo un sensor de temperatura y está programado unas interrupciones de tal forma que si la temperatura alcanza 50 grados, entonces hace sonar una alarma. Entonces aquí tenemos el uso de las interrupciones. Cuando ocurre un evento, en este caso 50 grados, entonces para la ejecución normal de esta CPU y se ejecuta la sentencia que está en estas interrupciones y hace que se active una alarma. Entonces aquí ya vemos lo que es la CPU y el manejo de interrupciones. Las interrupciones también tienen en la CPU de la computadora que hace una función y cuando ocurre algún evento, por ejemplo pulsado una tecla o pulsado algún ratón, entonces para la ejecución de ciertos procesos y atiende eso. O en el caso de imprimir y cuando ocurre algún evento
entonces activa algún proceso. Tiene algo que vamos a ir viendo, ahora les voy a decir y después voy a volver a recalcar este WDT que se llama Watchdog Timer, que básicamente es como un perro bulldog que básicamente está alerta, y cuando la CPU entra en un proceso de ciclo infinito, se cuelga. Cuando una computadora se cuelga, entonces este Watchdog Timer, que es un perro bulldog que está atento, entonces hace que esta CPU se resete. Entonces se resetea o para, y para el funcionamiento de la CPU. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una computadora y entran en un ciclo infinito? Lo más normal es que pulsen la tecla de reset para que se resetee la computadora. Este Watchdog Timer hace lo mismo. Básicamente hace que la CPU pare o se resetee. Entonces, cuando esté activo este Watchdog Timer, cuando entra en un ciclo infinito, directamente hace que se resetee o que pare el proceso. ¿Por qué? Porque es importante que estos componentes tengan este Watchdog Timer. Es importante que tengan esto porque imagínense que se usa un microcontrolador en una línea de producción de algún proceso de manufacturización. Entonces imagínense que sea una línea de producción de gaseosas y por algún motivo en algún proceso en alguna parte del proceso esta CPU queda bloqueada y la máquina continúa operando. Entonces va a destruir todo el proceso, o sea, va a destruir todas las botellas de cerveza o gaseosas que están yendo a la línea de producción si esta CPU queda bloqueada y parte de ese proceso no pueda definirse correctamente. Entonces, gracias al Watchdog Timer, hace que la CPU pare y todo el proceso pare. Entonces, se puede usar para eso. O también para un sistema de comunicaciones que utiliza un microcontrolador. Entonces, si el sistema de comunicaciones que maneja la CPU queda bloqueada, entonces hace que el Watchdog Timer pare todo el proceso de comunicación. Por ejemplo, una comunicación Wi-Fi o como una comunicación Bluetooth que tienen un microcontrolador interno, entonces hace que todo ese proceso se pare o resete. Bueno, estos son los elementos principales. Además de eso tenemos temporizadores. Estos temporizadores sirven para marcar procesos de tiempo dependiendo del modelo en sí de estos microcontroladores. Pueden tener, por ejemplo, T0, T1, T2, T3, T4. Entonces cada modelo puede tener diferentes temporizadores. Estos temporizadores son importantes para marcar el tema de marcaje de tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden temporizar procesos en sus casas o en las industrias o en algún local comercial. Por ejemplo, si fuera un local comercial, gracias a estos temporizadores o inclusive los denominados TRC, que son temporizadores de tiempo real, básicamente ustedes pueden medir la hora y decir, por ejemplo, las luces se prenden desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas en mi local comercial. Entonces se automatiza el prendido de esas luces en T0. Y en T1 pueden, por ejemplo, decir los aire acondicionados funcionan desde las 8 hasta las 10 de la noche. Entonces van usando esto. Si es un sistema de regadío automatizado, entonces también pueden automatizarlo. Bueno, estaba explicando, se fue un poco la señal del internet y ahora regreso. Y básicamente estoy diciendo que tenemos la CPU, el Watchdog Timer, estos temporizadores.
Después tenemos estas memorias de programas, y acá se habla al abanico donde utilizan la EEPROM, y los modelos más nuevos utilizan la memoria flash. También tenemos memorias RAM y memorias de acceso rápido de RAM. También tiene una fuente de alimentación. Estas fuentes de alimentación varían desde 2 voltios hasta 5,5 voltios. Después tenemos estos puertos de entrada-salida que les voy a explicar en otra clase, que se denominan puerto A, puerto B, puerto C, dependiendo de cada modelo, de cada microcontrolador. También tenemos convertidores analógico digital, ya que todos los microcontroladores funcionan en su formato digital, y para que pueda funcionar los analógicos son convertidos a señales digitales con estos convertidores de señales digitales. También tienen un VRF, que básicamente lo que hace es poder leer información de referencia del medio ambiente. Por ejemplo, si tiene 5 voltios, 10 voltios, entonces si tienen un voltaje o alguna información, puede introducirse como referencia. También tiene estos módulos PWM y CCP, que son captura comparer, que básicamente nos sirven para tener un proceso de salida digital que les voy a explicar en otra clase. También tienen comunicación serial, como es el USB, el SPI y cuadrado C y USART, que son denominaciones que diferentes fabricantes fueron realizando. Hoy en día están estandarizados estos, y lo que más se utiliza hoy en día es el I cuadrado C, la USART y los puertos USB. Entonces, para comunicarnos con las computadoras, o para comunicarnos con otro dispositivo, o para comunicarnos con otros microcontroladores, se utilizan esta parte de los microcontroladores que están destinados a la comunicación serial. Todas las CPUs y todos los microcontroladores tienen unos osciladores, ya sean internos o externos, y eso varía de cada modelo en sí, su velocidad, cuántos megahertz pueda funcionar. Los modelos más básicos tienen osciladores internos. No obstante, hay modelos de alta gama que también tienen osciladores internos. Estos osciladores internos no necesitan tener una conexión a un hardware fuera del chip que lo haga que tenga una oscilación o clock para que pueda funcionar la CPU. En cambio, pueden haber osciladores externos que son mucho más precisos, que se los puede conectar a estos microcontroladores para que puedan funcionar de una forma más óptima. Entonces los osciladores pueden ser, por lo tanto, internos o externos. Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase, y continuamos la próxima clase. Voy a volver a hacer hincapié en la arquitectura de los microcontroladores, y vamos a tener nuestro primer trabajo práctico. Muchas gracias.